Hola, muy buen día. Como siempre, un placer saludarles. Les habla José Luis Benejan aquí en Solo Fútbol. Le vamos a arrancar con la información de lo que sucedió en el último partido de esta fecha FIFA Internacional, donde la selección mexicana jugó ante la selección de Ecuador, partido 1-1 en la cancha del Estadio Akron, un partido complicado para México. Tuvo oportunidades incluso de marcar más goles, no se le dio, pero los dirigidos por el Vasco Aguirre pues manejan algo de deficiencias futbolísticas y esperemos de que mejoren ya a pocos meses de que arranque la Copa del Mundo del 2026. Es urgente que México cambie su estrategia, su estilo para bien, pero bueno, pues esperemos de que también tengan ese proceso donde se puedan estar concentrados los jugadores mentalizados para cambiar el rumbo de las cosas. ¿Qué va a pasar con la selección mexicana o qué pasó? Bueno, pues México cierra la fecha FIFA de este octubre entre dudas y realidades. La selección mexicana culminó esta fecha FIFA con un duro golpe de realidad, la derrota goleada que le puso la selección de Colombia de 4-0 y el empate frente a Ecuador 1-1 dejaron más preguntas y más que las respuestas obvias de lo que se maneja en los aficionados para la Copa del Mundo del 2026. Javier Aguirre, aún en plena fase de pruebas, continúa moviendo las piezas en busca de ese 11 ideal que le dé estabilidad rumbo al combinado nacional. Vamos a presentarte este análisis de jugadores aprobados y reprobados tras el penúltimo parón internacional del 2025. Así que los jugadores aprobados: Mateo Chávez, lateral izquierdo, fue titular ante Ecuador y completó los 90 minutos con buena solvencia. Mostró carácter defensivo, velocidad y buena lectura de ambas fases del juego. Todo apunta a que será el relevo natural de Jesús Gallardo. Israel Reyes, este jugador de la América que también disputó el duelo completamente ante el equipo de Ecuador, a mí me gustó cómo jugó. No sé ustedes qué puedan opinar, aunque el rival exigió poco en defensa, cumplió con un orden táctico y mucha disciplina, su porte ofensivo, pero sin embargo fue muy limitado cuando se iba al frente. Johan Vázquez, titular en ambos encuentros, el zaguero confirmó por qué debe ser considerado como indiscutible, firme en el marcaje, confiable en los duelos aéreos y eficiente en la recuperación. Así que le faltan detalles para mejorar este jugador que está jugando en el calcio italiano. Johan Vázquez, la verdad es que para mí es un jugador que posiblemente será el titular de la selección mexicana para la Copa del Mundo del 2026. Eric Sánchez ante Ecuador fue el motor del medio campo, condujo, generó y llegó desde la segunda línea con peligro. Su rendimiento lo coloca como uno de los más destacados de este fecha FIFA, de este parón que se manejó en las ligas. Bueno, pues Eric el Chiquito Sánchez hizo buenas cosas. A muchos críticos del fútbol en diferentes medios de comunicación han alabado su aportación con la selección mexicana. También está Eric Lira, que participó como titular en ambos juegos, consolidándose como el pilar de la contención, recuperador de balones. Su capacidad para robar balones y ofrecer salida limpia lo hacen también una pieza clave en el esquema táctico del Vasco Javier Aguirre. Marcial Ruiz entró ante Colombia como suplente y arrancó ante Ecuador como titular. Le dio fluidez al juego, se sumó al ataque con criterio, muestra de crecimiento constante. Irving Lozano, el Chucky, jugó de suplente ante Colombia y como titular frente a Ecuador. Su velocidad desequilibró, marcaron diferencia. El Chucky Lozano está de vuelta como referente ofensivo. Le falta todavía ganar el ritmo que nos tiene acostumbrado este gran jugador mexicano que estuvo participando en el fútbol de Europa, en el fútbol de los Países Bajos, también en el calcio italiano con el Nápoles, que por cierto fue campeón y ahora está jugando en la MLS. También Julián Quiñones, titular ante Ecuador, aportó sacrificio, también jugó con un volumen de riesgo, jugó con movilidad hacia el centro y abrió los espacios y le dio opción al ataque. Su esfuerzo lo mantiene en la pelea para el puesto de la Copa del Mundo, del Mundial 2026. Germán Berterame, este jugador argentino-mexicano, fue revulsivo ante Colombia, donde erró con claridad la oportunidad y marcó ante Ecuador. Vive un gran momento físico, a mí se me hace que está jugando bien, futbolísticamente ha hecho cosas interesantes tanto con Rayados de Monterrey y con
la selección mexicana apunta, por supuesto, en la órbita del Vasco Javier Aguirre, ya le llenó el ojo y seguramente estará prácticamente jugando en el Mundial del 2026. El rendimiento irregular, los que están reprobados, para muchos, bueno, pues Jesús Gallardo ante Colombia defendió bien, pero sus proyecciones ofensivas quedaron cortas. La competencia con Mateo Chávez luce cada vez más pareja. Así que Luis Romo también alternó entre suplentes y titular, aunque aporta en la recuperación y no manejó un gran ritmo en sus funciones ofensivas. También César Montes, titular en ambos encuentros, sufre una baja de nivel evidente, especialmente en la velocidad. Aún así, sigue siendo pieza de confianza para el cuerpo técnico. Alexis Vega, este gran jugador de Toluca que también ha hecho cosas muy buenas en su fútbol, activo y con ganas, pero con la chispa ni la profundidad que lo caracteriza en la Liga MX, no entendió mucho el juego, alternó titularidad y suplencia este jugador que ojalá que pueda tener el nivel que nos tiene acostumbrados con el equipo del Toluca. César Huerta entró de cambio ante Ecuador, el chino Huerta, entró de cambio ante Ecuador con gran entusiasmo, aunque su aporte se limitó en algunos destellos individuales. Otros de los jugadores reprobados es Luis Malagón, titular ante Colombia, cometió 2 errores graves que le costaron goles, una salida en falso y un mal cálculo dentro del área. Su lugar rumbo al Mundial ya está en duda, hay que comentarlo. Este gran portero de las Águilas del América, que venía jugando bien y estando bien en la portería con la selección mexicana, pues ya prácticamente la prensa y los críticos ya lo tienen reprobado, y esto le da ventaja, por supuesto, a Guillermo Ochoa para que regrese a la portería de la selección mexicana, que para que ya lo comentamos nosotros aquí, que para muchos ya se acabó el ciclo de la portería para Guillermo Ochoa en la selección mexicana. Raúl Rangel, titular ante Ecuador, cometió un penal sobre Ener Valencia que significó el empate. Le faltó temple, hay que reconocerlo, pero también momentos claves. Jorge Sánchez jugó todo el partido ante Colombia y fue superado con frecuencia por Luis Díaz. Gran jugador Luis Díaz, este atacante del equipo de Colombia. Un ataque que pues no dio aporte Jorge Sánchez. Orbelín Pineda, discreto y sin peso ofensivo ante Colombia, jugó nada más 57 minutos en toda esta fecha FIFA. Un jugador que ha destacado también en el fútbol de Europa, pero aquí pues no ha tenido esa chispa. Y Carlos Rodríguez apenas disputó 13 minutos ante Colombia. Ha perdido terreno frente a los competidores como Luis Romo, Mora y Sánchez. Diego Lainez, titular en Colombia, sin generar peligro ni desequilibrio. Su lugar rumbo a la Copa del Mundo del 2026 se le complica con el regreso de Lozano y la competencia por las bandas. Este jugador, Diego Lainez, pues no ha despertado esa jerarquía que supuestamente tenía. Bueno, pues la verdad es que no ha jugado bien desde su llegada al fútbol de México. Bueno, de la llegada del fútbol de Europa a México, pues prácticamente no se ha visto mucho. Diego Lainez con la selección mexicana pues tampoco ha despertado ese interés de sobresalir. Seguramente irá a la Copa del Mundo porque es de la generación de los nuevos jugadores jóvenes que pueden aportar algo a la selección mexicana. Santiago Jiménez, titular ante Colombia y suplente ante Ecuador, no generó ninguna acción de peligro. La competencia con Berterame y el regreso de Henry Martín podrían relegarlo. Los que no tuvieron minutos es Carlos Acevedo, que no vio acción, tampoco Ramón Juárez, que no jugó, aunque podría haber relevancias futuras, convocatorias ante la irregularidad de Montes y la falta de variantes defensivas. También Kevin Álvarez tampoco tuvo minutos y lo dejó todo en duda, su rol del proyecto para rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Yo creo que Kevin Álvarez sí podrá manejar su nivel futbolístico y que le den seguimiento lo que haga con el equipo de las Águilas del América aquí en la Liga MX, así como Diego Lainez, que tiene que despertar, Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda, que tienen que jugar diferente ya cuando estén concentrados estos jugadores de la selección mexicana de fútbol, ya cuando estén con la calma y con la dedicación y con el Vasco Javier Aguirre, que sin duda tiene la proyección y la experiencia para que estos jugadores se puedan formar bien y que tengan la motivación de cambiar el rumbo de como se ha venido jugando
previo a la Copa del Mundo en estos partidos amistosos y el tour molero que va a tener también la selección mexicana pues prácticamente el próximo año con selecciones de Centroamérica, y eso porque Javier Aguirre, ya lo habíamos comentado, quiere que sea un poco ríspido el ambiente para que ellos, según esto, pues puedan tener un poco más de presión. Pero los partidos que van a tener importantes, como ya lo dijimos, va a ser contra la selección de Uruguay, un partido de exigencia, un partido donde seguramente México tiene que manejar un gran nivel. Ya para cerrar el año, toda falta para la otra fecha FIFA, así que veremos a ver qué es lo que pasa con el tricolor. Mi nombre es José Luis Beneham y como siempre, el placer de saludarles. Gracias. Hasta la próxima.